Bueno, esta frase que por suerte ahora pueden ver, la dijo el que era el presidente de IBM en el año 57, que dijo que las máquinas pueden darnos más tiempo para pensar, pero que nunca van a llegar a pensar por nosotros. Esto lo dijo más o menos en la misma época que se fue el workshop de Dartmouth. Y vemos que está diciendo un poco lo contrario que lo que decían los investigadores que se juntaron ahí en el workshop. Entonces ya vemos que desde el principio, desde que surgió la inteligencia artificial, hay dicotomías alrededor de ella. Nosotros creemos que para poder simular algo es necesario describirlo en forma detallada. ¿Y cómo vamos a poder simular la inteligencia humana si todavía ni sabemos cómo funciona? Y también nos preguntamos, ¿acaso el razonamiento, el entendimiento, el lenguaje, la toma de decisiones, es algo finito? ¿No es algo que ha cambiado con el tiempo? Creemos que la inteligencia humana va a potenciar, que la inteligencia artificial va a potenciar la inteligencia humana y que va a transformar empleos y profesiones. Pero también creemos que lo que tenemos que hacer no es medir la inteligencia artificial por el éxito de la inteligencia artificial por su capacidad para parecerse a las personas, sino por la capacidad que nos va a ayudar a resolver problemas. Porque ¿para qué queremos tener máquinas que se parezcan a nosotros si no nos pueden ayudar a resolver problemas? El surgimiento de toda nueva tecnología genera rechazos, y más, sobre todo si es una tecnología como la inteligencia artificial que es capaz de producir un gran impacto en la sociedad. Pero no le tenemos que tener miedo, tenemos que estar abiertos al cambio y salir de nuestra zona de confort, ya que los beneficios que promete parecen ser enormes. Bueno, pero tratemos de definir un poco qué es inteligencia artificial. Como ya contó Mari, ya desde el principio, ya el concepto, el término, es ambiguo y es muy abarcador, ¿sí? Incluso lo pusieron para eso, para no pelearse, porque uno decía, no, hace esto, el otro decía, hace esto, bueno, pongamos la inteligencia artificial. Lo peor que hicieron es que le metieron un nombre muy marketinero y eso vende y entonces quedó. A nosotros nos gusta ver la inteligencia artificial como un conjunto de herramientas, ¿sí? Un conjunto de métodos. Y me parece que sería interesante que tratemos de describir o catalogar esos métodos, así podemos estar un poquito más cerca de lo que es y lo que no es. Por supuesto, estas categorías no son exhaustivas y no son exclusivas. Es decir, hay métodos que por ahí caen en el medio, es difícil de determinar en qué categoría están. Y por supuesto, toda aplicación que utilice inteligencia artificial no solo va a usar un método o no solo usar una categoría de métodos, sino que la idea es integrar muchos métodos para obtener un mejor output, una mejor salida. De las 7 categorías principales podemos mencionar a la búsqueda y optimización, podemos mencionar la lógica, los métodos lógicos, podemos mencionar los clasificadores estadísticos, también los métodos probabilísticos, las redes neuronales, el deep learning y la computación orientada o inspirada en neurociencia. Me voy a quedar con los últimos 4 para no hacerlo muy largo, porque son los que, a mi entender, trabajan mejor en incertidumbre. O sea, cuando nos faltan datos, o cuando no tenemos los datos, o cuando los datos no son correctos. Y eso, a mi entender, me da una sensación más de inteligencia. Pero eso no quiere decir que los otros no sean inteligencia artificial. ¿Está bien? Empecemos por los métodos probabilísticos. Bueno, estos se basan simplemente en definir nuestro dominio como estados. Todo nuestro dominio va a ser un conjunto de estados y vamos a tener que determinar las probabilidades de pasar de un estado a otro. El ejemplo clásico son las redes bayesianas. Y este tipo de algoritmos es muy útil para, por ejemplo, la detección de cambios, o sea, de predicción del tiempo, predicción meteorológica, y se utilizó hasta hace poco tiempo mucho en el speech recognition, ¿sí? En el análisis de la voz y tratar de transformarlo a palabras. Luego vienen las redes neuronales. No quiere decir que cronológicamente uno haya aparecido primero y el otro después, no, todos surgieron más o menos en la misma época, en el 50 de las ideas. Pero tal vez las redes neuronales ahora son un poco más factibles de correr porque tenemos mayor poder de cómputo, ¿sí? Una red neuronal es simplemente una red de nodos interconectados, ¿sí? Cada nodo va a representar una neurona y las conexiones representan la sinapsis entre las neuronas. Cada nodo, cada neurona, tiene una función. Esa función se le va a aplicar a la señal de entrada y nos va a dar una señal de salida. También podemos tener un umbral para decir cuándo esa señal de salida va a activar el siguiente nodo, ¿sí? Están muy basadas o inspiradas en el cerebro humano. Y la idea, o lo más copado de una red neuronal, es que no tenemos certeza absoluta de qué pasa dentro de la red. ¿Sí? La entrenamos, vemos que funciona,
confiamos en lo que hace. Sabemos más o menos el mecanismo, pero no sabemos determinísticamente qué va a hacer. Y eso nos da una sensación de mayor autonomía, ¿sí? Y de mayor magia, digamos, de alguna forma. Yo veo como al Deep Learning como una consecuencia de la red neuronal. Tal vez porque algunos de los métodos de Deep Learning se pueden ver como un montón de redes neuronales conectadas. Los métodos de Deep Learning tienen la idea de tener varias capas, ¿sí? La entrada de la capa 1 va a dar la salida de la capa 1 y la salida de la capa 1 va a ir a la capa 2. En cada capa podemos tener varios métodos, pero por ahí lo más común es que tengamos muchas redes neuronales. Lo bueno del Deep Learning es que nos permite empezar a abstraer el pensamiento. Las capas de abajo van a ser el pensamiento más simple, ¿sí? Va a tomar los datos crudos y va a generar data un poquito procesada, pero simple. Las capas superiores van a ser un pensamiento más abstracto. Nuevamente, lo seguimos modelando como el cerebro humano, ¿sí? ¿Por qué el Deep Learning explotó en los últimos 10 años? Nuevamente, los GPU y el poder de cómputo hizo que puedan manejar gran cantidad de información. El avenimiento del Big Data también motivó a que estos algoritmos empiecen a tener buenos resultados. Y, por ejemplo, el Deep Learning que para mí mejor funciona o que está mostrando que esta tecnología realmente funciona es el Speech Recognition. Hace 5 años el Speech Recognition pegó un salto impresionante. Eso fue porque pasaron de una red bayesiana a utilizar Deep Learning, un sistema end-to-end. Y también lo veo como una consecuencia, viene la computación inspirada en neurociencia. Este tipo de computación en realidad trata de simular ya mecánicamente un cerebro humano. Son chips que se construyen con millones de neuronas y millones, o sea, 5 veces más de sinapsis, ¿sí? La idea es que el chip sea eso, tenga neuronas y empiece a hacer sinapsis y empiece a aprender solo. ¿Por qué digo solo? Porque la principal diferencia de este tipo de chips con redes neuronales, por ejemplo, es que en la red neuronal uno tiene la etapa de entrenamiento y luego tenemos la etapa de ejecución, la etapa de uso. En este caso, estos chips, no, la idea es que uno lo instala, lo corre y está vivo y tiene que empezar a aprender solo. ¿Cómo aprende solo? Bueno, siguiendo las reglas de Hebb. Hebb fue un filósofo y un neurocientífico en los 50, 60, que determinó algunas reglas que muy bien no entiendo, pero básicamente lo que intenta hacer es cuando dos neuronas se activan al mismo momento bajo los mismos estímulos o estímulos similares, le vamos a crear una sinapsis mucho más fuerte, vamos a fortalecer la sinapsis. Y cuando una se activa y otra no, vamos a debilitar la sinapsis. Sería como un sistema de recompensas y castigos. Y así de esa forma el modelo o el sistema va a empezar a aprender solo. Esta tecnología ya es realidad, ya hay chips, IBM produce un chip que se llama Synapse. Y se está utilizando, por ejemplo, para agarrar un robot, ¿no? Robotito así, tranquilo, lo prendés y el robot tiene que tratar de aprender a caminar solo. A ver, no es que por arte de magia el robot dice, oh, tengo ganas de ir para allá. Obviamente que está condicionado por los sensores, por los estímulos positivos y negativos que están definiendo los desarrolladores. Pero la idea es esa, que a partir de nada, porque el chip no tiene memoria, sino que la memoria también se va creando con las mismas interconexiones de las neuronas, aprenda a caminar y se empieza a mover y camina por delante. Tenemos imagen. Con eso ya concluí, digamos, más o menos los tipos de modelos y que pueden encontrar. Pero mi idea era decir, che, inteligencia artificial es una supercomputadora. No, son modelos, son algoritmos, son métodos, y es la conexión de esos métodos lo que hace algo inteligente. Y queríamos mostrar que ya se está utilizando. Por ahí, en lo que siempre primero innova, que son los juegos. Acá vemos el juego de Star Trek que hizo Ubisoft, que bueno, la idea es que uno lo juega con un casquito de realidad virtual y a partir de reconocimiento de voz le puede dar órdenes a la tripulación. La tripulación pueden ser otros humanos, pero lo interesante es que también pueden ser otros bots, ¿no? O sea, agentes inteligentes. Y la idea de Ubisoft es que la experiencia para el usuario
sea inmersiva y que no se dé cuenta, ¿no? Que esos agentes inteligentes, que hay un agente inteligente o un humano, que no sepas que sea lo mismo. Bueno, todos nosotros que venimos del palo de la tecnología y que ya estamos inmersos en la tecnología, tenemos una visión más o menos clara de lo que es la inteligencia artificial. Al menos ese era nuestro objetivo con todo lo que contamos hasta ahora. Pero hay gente que no. Y esto se debe mayormente a la mala imagen que da Hollywood, la ciencia ficción y la literatura de la inteligencia artificial, porque siempre está retratada como un agente de destrucción de la humanidad o de salvación de la humanidad. Pero no nos tenemos que quedar con echarle solo la culpa a Hollywood. Tenemos que exigirle a los responsables de hacer políticas, que son los que nos representan como ciudadanos, a que se informen, ya que muchos de ellos no están bien informados y difunden mitos o información errónea que luego pasan al debate público, y esto genera aún más rechazo en la población general. Queremos que también es necesario que nos involucremos todos, así como nos informamos sobre el voto electrónico para poder debatir y nos encargamos de explicarles a nuestros vecinos qué es la seguridad informática. Creemos que debemos hacer lo mismo con el futuro de la inteligencia artificial. Creemos que es clave mejorar la educación para que todo el mundo tenga acceso a los beneficios de esta nueva tecnología. Y estas conversaciones y lo que conversemos tiene que estar basado en hechos. Esta imagen que vemos acá está sacada de un spot publicitario un poco humorístico, donde Carrie Fisher le daba terapia de grupo a un grupo de robots que se sentían amenazados por la interacción e incluso frustrados por la interacción con humanos. Después, si quieren, búsquenlo, que está en YouTube. Bueno, creemos que para que la IA sea aceptada, tiene que cumplir con fines sociales. Y que se debe desarrollar de acuerdo a los principios y los valores de la sociedad. Y tenemos que aprender a confiar en la inteligencia artificial, así como aprendimos a confiar en los cajeros automáticos o como aprendimos a confiar creemos que el auto se va a detener cuando apretamos el freno. Sencillamente confiamos en eso porque se comporta como esperamos. El surgimiento de toda nueva tecnología es un periodo vulnerable, ya que genera muchos miedos, muchos rechazos. Entonces tenemos que trabajar para que la legislación no impida el correcto desarrollo de la inteligencia artificial. Para eso creemos que es clave derribar muchos de los mitos que existen alrededor de la inteligencia artificial. Vamos a poner algunos sobre la mesa. El primero sobre el que queremos hablar es la inteligencia artificial y la destrucción de empleos. Creemos que esto no va a suceder. Creemos que si bien se van a eliminar algunos oficios y algunas profesiones, muchas se van a transformar y se van a crear nuevos puestos de trabajo. Es algo parecido a lo que ocurrió en la Revolución Industrial. Incluso existe un estudio de la consultora Deloitte que se hizo en Inglaterra y en Gales, que afirma que después de este periodo, después de la Revolución Industrial, en realidad se crearon más puestos de trabajo. El segundo mito que queremos derribar es la dependencia cognitiva. En este caso creemos que va a ser más o menos lo mismo que lo que ocurrió con las calculadoras, con los mapas y con la imprenta. Creemos que nos va a permitir enfocarnos en planos superiores de pensamiento. Un tercer mito es la privacidad. El concepto de privacidad es algo que ha cambiado, ha evolucionado a lo largo del tiempo. No es el mismo concepto que existía de privacidad en la Edad Media que el que existe ahora. Y creemos que también la inteligencia artificial va a transformar este concepto. Pero ya existen tecnologías que permiten, por ejemplo, la mejor identificación de usuario y que van a dejar obsoletas las passwords. Bueno, el cuarto punto que queríamos mencionar por ahí no es un mito, pero es un tema bastante interesante. Es acerca sobre la legislación y las responsabilidades. La inteligencia artificial ya está afectando a nuestras leyes y las afectará mucho más en el futuro. Nos tenemos que replantear o plantear o definir de quién va a ser la responsabilidad ante un accidente provocado por la decisión de un algoritmo de inteligencia artificial, por ejemplo. El caso más común, o por ahí que más se habla, es el de los autos con piloto automático. No sé si están enterados, pero Tesla, por ejemplo, tuvo un accidente donde el algoritmo no pudo detectar un camión porque era blanco, porque la luz no daba de buena manera, y fue un accidente fatal de un empleado de Tesla. ¿De quién es la culpa ahí? ¿De la fábrica? ¿Del que produjo el algoritmo? ¿Del conductor que no estaba atento? Creemos que todas estas cosas son cuestiones que hay que plantearse y que nos van a llevar a nuevas leyes. Por ahí en el futuro
tengamos que agregarle cosas a nuestros autos para que los algoritmos puedan detectarlos más fácilmente. Y si no le ponemos el sticker con barritas para que el algoritmo se dé cuenta que hay un auto, nos van a poner una multa como hoy nos ponen una multa si no tenemos las luces prendidas cuando salimos a la ruta, ¿no? ¿Por qué si para un humano sí tenemos que poner luces, no para un algoritmo? ¿Eso puede llegar a pasar o no? Bueno, son cuestiones que hay que discutir. Y también el hecho de qué le vamos a pedir al humano que haga. Porque imagínense en un auto que se maneja solo, va manejando por la ruta y el modelo intenta o nos va a exigir que estemos pendientes de que el sistema no puede manejar un evento determinado, nos va a alertar y nosotros tenemos que tomar el control en ese momento. ¿Vamos a estar suficientemente concentrados para ir en un viaje 2 horas sin hacer nada y en un momento tenemos que actuar? ¿O seremos como un arquero de equipo grande que, ¿viste? Le llegan una vez y es gol, porque el tipo está frío? El último punto, y por ahí el más conflictivo, es el poshumanismo y la revolución de los robots. Es este miedo de que creemos una inteligencia que nos supere, que nos domine y que se rebele contra nosotros. Hay varias voces que se han alzado en contra de esto, o sea, advirtiendo de esta posibilidad. Está Stephen Hawking, incluso Tesla, Elon Musk, diciendo que hay que controlar todos los algoritmos para que después no nos maten. A nosotros nos gusta más la opinión de Jerry Kaplan. Jerry Kaplan es un profesor de Stanford, de la cátedra de impacto social y económico de la inteligencia artificial. Él dice que los robots están viniendo, pero que no están viniendo por nosotros. ¿Por qué? Porque no son personas. Porque todavía no tienen deseo, porque no tienen ambiciones, no van a querer postularse para un mejor empleo o no se van a cansar de hacer algo que nosotros le obligamos. O sea, van a ser como buenos esclavos de cierta forma. No lo sabemos, no podemos saber qué va a pasar. A veces uno está trabajando y te asusta un poco, ¿no? Lo que puedes hacer, porque le dejas demasiadas cosas y decís, ¿esto qué va a pasar? Pero no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar atentos. Porque cuando aparezca una amenaza va a haber que controlarla y regularla. Todos estos debates que mencionamos no solo pueden ser resueltos por gente que es experta en inteligencia artificial. Tampoco puede ser resuelto solo por gente que es experta en informática, ni que viene a nerdearla. Necesitamos gente de otras especialidades, de otros dominios, ¿sí? Necesitamos mezclarlos con otras disciplinas. Y para eso creemos que es importante que se empiecen a crear centros académicos que promuevan un ecosistema científico diverso, ¿sí? Interdisciplinario. La inteligencia artificial ya se está utilizando en diferentes disciplinas, sobre todo disciplinas con impacto social, porque es lo que dijimos. Se quiere que sea aceptada, entonces qué mejor que ir al beneficio puro de la sociedad. Se está utilizando en salud para ayudar a los especialistas a que hagan un mejor diagnóstico o que generen un mejor tratamiento. Se está usando en servicios públicos para detectar las necesidades de la gente. Se está utilizando en educación para que los profesores puedan generar planes de estudios más personificados, personalizados a cada estudiante. En transporte, en seguridad pública, en meteorología para mejorar los modelos de anticipación de catástrofes, o para la gestión ambiental de contaminantes, o para el cálculo de huella de carbono. Y ahora queríamos contarles 4 ejemplitos que nos parecieron copados, interesantes. El primer proyecto que nos pareció interesante es el que pueden ver arriba a la izquierda. Se trata de unos robots humanoides que van a asistir a los ancianos y a la gente que cuida ancianos. Esto es un problema importante porque la población está envejeciendo, no estamos teniendo hijos, y entonces, ¿quién va a cuidar de los ancianos en un futuro? Este robot tiene sensores que detectan caídas, tiene sensores de movimiento que pueden dar alertas. También tienen sensores ambientales, olfativos y de audio. Y también lo que se está proponiendo hacer es ponerlos en un geriátrico de Italia para que puedan detectar patrones de cómo los abuelos se comportan en el geriátrico y así mejorarles la calidad de vida. Esto se está desarrollando en Japón. El segundo ejemplo también es un caso que ocurrió en Japón. Se trata de una paciente que ingresó al hospital y le diagnosticaron un caso de leucemia. Los médicos la trataron para ese tipo de leucemia
respondió bien al tratamiento, pero la recuperación parecía ser muy lenta. Entonces eso les hizo dudar a los médicos de si le habían tratado para el tipo correcto de leucemia. Luego lo que se hizo fue ingresarle los datos genéticos a Watson y es verdad, descubrió que esta persona tenía muchas mutaciones genéticas, pero que muchas de ellas se debían de tipo hereditario y no eran causa de la enfermedad. Y esto lo pudo resolver en 10 minutos. Entonces, el tipo de leucemia que detectó Watson era un tipo muy, muy raro, y la trataron para ese tipo de leucemia y la paciente se recuperó muy rápido y la dieron de alta a los pocos meses. Y algo que me gusta destacar de este ejemplo es que los doctores dicen que ellos probablemente hubieran llegado a la misma conclusión que la computadora, pero que les hubiera tomado al menos 2 semanas, cuando a la computadora les llevó solo 10 minutos. Sí, siguiendo con la salud, tenemos el ejemplo de acá abajo, es un ejemplo de una empresa que se llama Medimatch. Es una empresa que está en Israel y Estados Unidos, y ellos se enfocan en realizar productos para guardias hospitalarias. La idea es acelerar el tratamiento de los pacientes en las guardias. Y este caso particular es un producto que analiza tomografías computadas y, aparte, adicionando la información particular del paciente, puede detectar zonas con posibles derrames cerebrales. Eso ayuda o asiste al especialista a que pueda prevenir una ACV, por ejemplo. Por último, queríamos mostrar un ejemplo de inteligencia artificial aplicada a medio ambiente. Esto que ven acá es una estación meteorológica personal. El Weather Channel, con una empresa subsidiaria que se llama Weather Underground, generaron este tipo de estaciones para que los entusiastas de la meteorología la puedan comprar e instalar alrededor del mundo. Incluso ya tienen más de 250.000 estaciones instaladas. ¿Cuál es la idea? Simple, tener muchos datos de cada punto. Juntando toda esta información, luego poder analizarla y así poder interpretar mejor el clima. Y, por supuesto, siempre el objetivo es evitar las catástrofes. Bueno, para ir concluyendo, queremos decir que nosotros creemos que la inteligencia artificial, sobre los hombros de la inteligencia artificial se van a crear nuevos empleos, nuevas empresas y nuevas tecnologías. Creemos que vamos a ser capaces de resolver problemas nuevos, pero es necesario que nos involucremos para que la inteligencia artificial se desarrolle de forma correcta y por las razones correctas. Creemos que muchos de los grandes problemas de la humanidad se pueden resolver. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra intención. Y creemos que la inteligencia artificial va a ser una herramienta fundamental para ello. La pelea estelar del hombre versus máquinas, la pelea en Terminator, es una distracción a ese objetivo. Es una ficción que es fascinante, es linda para ver, pero está basada en hechos no reales y en cosas que son desacertadas. Los sistemas cognitivos no compiten con los humanos. Están para ayudarlo. E incluso son una herramienta que permite profundizar mayormente la relación que más importa, que es la relación entre humanos y la relación de los humanos con el mundo, con el ambiente. Creemos que apostando a la inteligencia artificial, investigando la inteligencia artificial, vamos a allanar el camino para una evolución en el pensamiento humano, para generar pensamiento más profundo y más interesante. ¿Sí? Si bien la inteligencia artificial es cierto que está inspirada en nuestro cerebro, eso es cierto, pero también es cierto que nosotros nos podemos inspirar en estas máquinas, pudiendo así generar nuevas formas de razonamiento y reinventando nuestra forma de aprender. Todo puede cambiar. Tal vez en el futuro ya no sea importante saber todas las respuestas, ya no sea el inteligente el que sabe todas las respuestas, sino que lo realmente importante o lo interesante va a ser que hagamos buenas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana y Nicolás. Hay tiempo para una pregunta. ¿A alguno le quedó algo picante? Sí. Para Mariana. Estoy de acuerdo con vos que la nueva es la educación. Así que, ¿por qué no empezar por contarnos por
El pedal de freno creo que es mayormente el desconocimiento. Perdón, yo creo que justamente ahí hay un tema. Yo no entiendo el pedal de freno. O sí lo entendía en los autos más viejos. En el Regata que teníamos en casa o en el 600, que yo veía que era un fierro y que iba y frenaba. Pero ahora los frenos son electrónicos. Esa es la estructura del freno, el comportamiento de los servicios. No, lo que entiendo es que va a frenar. Es más, yo cuando aprendo a manejar, lo empiezo a usar y empiezo a confiar en ese freno, empiezo a probarlo y el auto empieza a frenar y después confío de que siempre va a frenar. Incluso si yo tapara el coso, digamos, las luces y no viera que falta líquido de freno, voy a seguir confiando y me la voy a poner. Lo que va a pasar con la inteligencia artificial, o creo yo, ¿no? Y que me parece que es el camino, es que vamos a empezar a utilizarla ya muy poquito. Ya vemos en la propaganda de Ford que el auto frena solo. No sé si lo vieron, que el tipo se distrae con los globos y se frena solo. Probablemente ya tengan algoritmos para hacer que maneje solo, incluso ya existen, que se mantenga en el carril, que vaya a la velocidad que nosotros querramos y que sea. Pero no lo van a instalar. Primero nos van a poner ese, que frena solo, para que un día nos distraigamos mirando algo y nos salve de un toquecito, o me salve a mí, el otro día me chocaba en la autopista yendo a 2, no lo podía creer. Y ahí yo voy a estar contento, y ahí voy a estar abierto a aceptar una nueva tecnología que me va a ayudar a manejar el auto, por ejemplo. No sé, alguien manejó con el velocímetro, que clavás el velocímetro y la velocidad crucero, muy bien. Yo no había manejado, alquilé un auto, venía con velocidad crucero, lo probé y me di cuenta que es magia, o sea, me estresé mucho menos, manejé un montón y me estresé mucho menos porque no sabía que ir apretando el acelerador me causaba tanto desgaste. Pero bueno, la primera vez le re desconfié a que iba a poder frenar cuando me iba a acercar al auto de adelante. Pero lo probé, funcionó. La conclusión es que los autos tienen pedal de freno, ¿estamos de acuerdo? Exacto. ¿La inteligencia artificial cuál es? No sé si la inteligencia artificial tiene un pedal de freno. No sé si tiene un pedal de freno. Tenemos un problema con la metáfora que usaste. El pedal que tiene es ir y bajar la térmica. Sí, es un pedal más fuerte. Vos te estás refiriendo al pedal de freno más en el sentido de... No, pero la metáfora era más a la confianza, no a frenarlo. Sí. Yo creo que viene por ese lado, por el lado de que lo vamos a poder controlar, lo vamos a poder apagar. También en el lado que confiamos en que, o sabemos que, ¿para qué lo hacemos? O sea, nosotros le damos el objetivo a la inteligencia artificial, por lo menos por hoy. Yo creo que está ahí. Pero bueno, esta es la idea de la charla, es que discutamos y tratemos de confirmar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo confiamos en eso? ¿Cómo estamos seguros de que hay un salvaconducto? Si quieren, en el coffee break, sigan charlando, nos encuentran, vamos a estar paseando.